Nadie imaginaba que una puerta cerrada con llave pudiera albergar tanto significado hasta que dejó de abrirse con su llave. Era una tarde cualquiera de lunes cuando ella regresó a casa del trabajo, sosteniendo las bolsas del mercado con una mano y el celular atrapado entre el hombro y la oreja, resolviendo algo de la oficina. Intentó girar la llave como siempre lo hacía, sin ceremonias, pero no entró. Pensó que estaba usando la llave equivocada, o tal vez era solo algún defecto en la cerradura. Intentó de nuevo, luego otra vez, y solo entonces notó un papel pegado al lado interior de la puerta, visible por la rendija de la ventana lateral. Para visitas, toque el timbre y espere. Respete los horarios de silencio y evite confrontaciones. Melina. Leyó y releyó aquella frase, el estómago encogido en una mezcla de incredulidad y rabia. Volvió la vista al papel y sintió cómo una corriente de sangre caliente subía hasta su rostro. Ese era su apartamento. El contrato estaba a su nombre, al igual que todas las facturas. Ella había acogido a su hermano, Julián, hacía 8 meses, después de que él perdiera el empleo y terminara una relación tormentosa. No esperaba gratitud eterna, pero al menos el mínimo de respeto. Nunca imaginó que él traería a una novia a vivir allí sin avisar, y menos aún que esa mujer tuviera la audacia de escribir reglas para que la propia dueña del inmueble visitara su propia casa. Fue Melina quien abrió la puerta, con bata y descalza, sosteniendo una taza de té y con ese tono de condescendencia que parecía ensayado. «Ah, eres tú. Qué bueno que viniste. Necesitamos hablar sobre tu frecuencia por aquí», dijo, como si fuera algo normal. Ella no respondió, simplemente entró. Pasó de largo junto a Melina como quien cruza una barrera invisible, con el rostro erguido, pero el corazón a trompicones. Lo que encontró allí dentro ya no era el hogar que había construido con esfuerzo. El sofá, que ella misma compró a plazos en 10 cuotas, estaba cubierto por una manta rosa pastel. La pared que antes exhibía sus cuadros de viaje ahora tenía marcos con fotos de pareja. Julián y Melina sonriendo en una playa, brindando con copas en la terraza. Sobre la encimera de la cocina, un papel plastificado con el título «Reglas de convivencia» llamaba la atención. Nada de ruidos después de las 22h. No traer visitas sin aviso previo. Evitar entrar en los cuartos ajenos. El cuarto ajeno, en este caso, era el suyo. Al acercarse a la puerta de su propio dormitorio, se dio cuenta de que el cerrojo había sido cambiado. Y fue allí, con la mano aún en la manija, que sintió la respiración hacerse pesada y los ojos arder. Era como si hubieran reescrito la historia de su casa y ella hubiera sido borrada de la narrativa. En los días que siguieron, la indignación dio paso a la frialdad. La protagonista, que hasta entonces evitaba los conflictos con su hermano por miedo a alejarlo, comenzó a reunir documentos. Sacó del fondo del cajón el contrato de alquiler, rescató comprobantes bancarios, facturas de compras del apartamento, capturas de pantalla de las conversaciones antiguas donde Julián pedía quedarse unos días hasta recuperarse. Llamó a una amiga abogada, explicó la situación y escuchó lo que ya intuía. Eso no era solo una falta de respeto, era una violación de derechos. La orientación fue clara, o lo resolvía de manera informal, o tendría que entablar una demanda. Pero antes de eso era preciso posicionarse. Envió un mensaje objetivo al hermano, sin espacio para ambigüedades. Necesitamos hablar, hoy, aquí, a solas. No hubo respuesta inmediata, pero al final del día, Julián apareció. Tenía el semblante irritado, como si él fuera la víctima de la situación. Y antes de que ella dijera palabra, soltó: «Si es por culpa de Melina, estás exagerando». La frase sonó como un empujón, y en ese momento supo que no daría marcha atrás. Lo miró en silencio durante unos segundos. Ya no había lugar para súplicas, disculpas o intentos de mantener la paz.
Lo que necesitaba ahora era firmeza. Invitó a Julián a sentarse, puso sobre la mesa todos los documentos y dijo, con la voz controlada, que eso ya no era sostenible. Vives aquí como si fueras el dueño, pero no pagas alquiler, no contribuyes con los gastos y permitiste que otra persona transformara mi casa en algo que no reconozco. Él bufó, fingió desdén, dijo que ella era mezquina, pero sus ojos no vacilaron. Había soportado semanas de incomodidad en silencio, noches mal dormidas, situaciones bochornosas dentro de su propio hogar. No iba a retroceder. Le entregó una carta impresa redactada por la abogada, estipulando un plazo de 10 días para desocupación voluntaria. No era una amenaza, era una decisión. Julián arrugó el papel, lo tiró al suelo y se fue dando un portazo. Aquella noche, ella lloró, no por lo que había hecho, sino por todo lo que eso representaba. Julián era su único hermano, la única familia cercana después de que sus padres se hubieran mudado al interior. Habían crecido juntos, compartido la misma habitación en la infancia, reído de los mismos chistes en la adolescencia. Ella lo había defendido tantas veces, incluso cuando él se equivocaba. Y ahora, el hombre al que acogió de buena voluntad parecía un extraño dentro de su propia casa. Pero junto con la tristeza llegó también un alivio silencioso. Por fin se había puesto en primer lugar. Al día siguiente comenzó a fotografiar el apartamento, catalogando los objetos que eran suyos y los que Julián se había llevado. Cambió la contraseña del Wi-Fi, llamó a la administración del condominio e informó que la entrada de visitantes sin su autorización estaba prohibida. El control de la casa volvía a sus manos, y con él, algo que había perdido hace tiempo, la sensación de seguridad. La respuesta llegó al tercer día, pero no de Julián. Melina apareció en la puerta del edificio, vestida impecablemente, con una sonrisa fría en el rostro y un papel en la mano. Dijo al portero que quería dejar un recado cordial y entregó una hoja impresa con nuevas condiciones de convivencia, como si aún tuviera algún tipo de autoridad sobre ese espacio. El empleado, sin saber qué hacer, la aceptó. Al llegar a casa y ver la nota, la protagonista no dudó. Fue hasta la portería, explicó con calma todo lo ocurrido y entregó una copia de los documentos que demostraban que ella era la única arrendataria legal del inmueble. Solicitó de forma oficial que solo las personas previamente autorizadas por ella pudieran acceder al edificio. El portero, avergonzado, se disculpó y prometió seguir sus instrucciones. Pero la incomodidad ya estaba instalada. Melina no solo se negaba a irse, sino que parecía decidida a convertir todo en una guerra de narrativas. Al séptimo día, cumpliendo lo que había avisado, mandó cambiar todas las cerraduras. Pagó caro el servicio con urgencia, pero fue como recuperar las llaves de su propia dignidad. Separó las pertenencias de Melina en cajas y las colocó cuidadosamente en el área común del piso, con etiquetas indicando que podían retirarse en horario comercial. No hubo insultos, no hubo provocaciones. Fue simplemente una retirada definitiva. A la tarde siguiente, Julián apareció. Cogió las cajas sin decir una palabra, el rostro cerrado, los ojos llenos de una mezcla de furia y decepción. Detrás de él, Melina filmaba con el celular, insinuando que era víctima de un desalojo injusto. Ella lo ignoró. Cerró la puerta con llave en cuanto salieron y respiró hondo. Por primera vez en semanas, la casa quedó en silencio. Y ese silencio, lejos de ser soledad, parecía finalmente paz. 2 días después, ella aún intentaba reorganizar la rutina cuando alguien tocó el intercomunicador del edificio. Eran 2 hombres desconocidos, vestidos de forma casual, pero con una mirada que la hizo estremecer. Dijeron estar buscando a Julián y preguntaron si ella sabía dónde estaba. Ella respondió con firmeza que no y que ese apartamento ya no le pertenecía.
Los dos intercambiaron miradas y agradecieron, pero la inquietud permaneció. Esperó a que el ascensor descendiera y minutos después bajó también, solo para confirmar que su coche seguía aparcado en la esquina. Eso no era coincidencia. Aquella noche llamó a su abogada, relató lo sucedido y presentó un parte policial por precaución. También solicitó evaluar la posibilidad de medidas de protección. La paz, recién recuperada, comenzaba a mostrarse frágil, y el miedo, un visitante indeseado, ahora rondaba sus noches. Pero el golpe más duro aún estaba por venir. Mientras buscaba un documento antiguo entre sus archivos personales, se dio cuenta de que su portátil había desaparecido. Buscó en todos lados, cajones, mochila, armario, nada. Llamó a Julián, que no contestó. En un impulso, escribió a Melina, exigiendo una respuesta. La respuesta llegó en pocas palabras cargadas de veneno. Deberías estar agradecida de que no tomamos más. Y junto, una frase que la heló. Te equivocaste de enemiga. Ahora te vas a arrepentir. Leyó el mensaje 3 veces. Pensó en ignorarlo, fingir que era solo provocación, pero algo en esa amenaza parecía real. Fue a la comisaría, añadió el contenido a la denuncia anterior y dejó claro que temía por su seguridad. De regreso, la rabia se mezclaba con la frustración. La persona que más había intentado proteger ahora era responsable de envolverla en una situación que amenazaba no solo su tranquilidad, sino su integridad física. Y eso ya no podía permitirlo. 2 días después, recibió una llamada del portero. Melina había intentado entrar al edificio alegando que necesitaba recoger unos documentos olvidados. Estaba nerviosa, insistente, casi agresiva. Cuando él le negó la entrada y mencionó la orden de la moradora, ella empezó a gritar frente al condominio diciendo que la procesarían, que la justicia le daría la razón. Alguien llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, Melina aún estaba en la acera, alterada. Intentó resistirse al procedimiento, acusó a los policías de abuso y fue detenida por desacato. La protagonista se enteró de la detención pocos minutos después, por una vecina que lo presenció desde el balcón. Sintió el corazón acelerarse, no de miedo, sino de agotamiento. Eso tenía que terminar. Llegó a dudar por un instante si realmente estaba en lo cierto. Pero bastaba recordar cómo encontró su casa ocupada, su vida invadida, sus objetos vendidos, para volver a tener la certeza de que no había exagerado, solo un límite finalmente impuesto. 2 días después del incidente, una carta fue dejada en la portería. Venía de Julián, escrita a mano con letras temblorosas. Ella la leyó sola, sentada en el sofá, con las manos frías. Él decía que no tenía excusas, que sabía haber cruzado una línea de la que quizá nunca pudiera volver. Confesaba que estaba envuelto en apuestas ilegales, que acumuló deudas intentando resolver todo solo y que usó su nombre, sus recursos, su buena voluntad, como si fueran garantías. Contó que vendió el portátil para saldar una deuda urgente y que aún así no logró escapar de la presión. Melina solo empeoró todo, pero la culpa es mía. Siempre lo fue. Perdí a la única persona que realmente me acogió. Y tal vez merezca esto. La carta terminaba con una petición de perdón, pero sin solicitud de ayuda. Por primera vez, Julián parecía no esperar ser salvado. Ella no lloró al terminar de leer. No hubo explosión de rabia, ni alivio inmediato. Solo un silencio largo y profundo, como quien necesita reorganizar todo por dentro. Por primera vez sintió pena por Julián, no por el hombre que había ocupado su casa y le había causado tanto dolor, sino por el niño que recordaba, inseguro, impulsivo, siempre buscando aprobación y cometiendo errores en serie. Pero ahora comprendía algo que le costó aceptar. Amar a alguien no significa tolerarlo todo. Y amarse a sí misma exige muchas veces cerrar la puerta con firmeza.
Al día siguiente, llamó a su abogada y pidió que se formalizara el proceso de desalojo, aunque Melina ya estuviera alejada. Quería que todo quedara resuelto legalmente para que nunca más hubiera fisuras. También tomó la decisión de reformar por completo su rutina. Cambió los muebles de lugar, retiró los cuadros antiguos, compró una nueva cortina para la sala. Pequeños gestos que simbolizaban algo mucho mayor: el renacer. Con el tiempo, las cosas comenzaron a volver a su lugar. El edificio se tranquilizó. Los días recuperaron un ritmo previsible, sin sobresaltos. Las noches dejaron de ser tensas. Poco a poco, ella volvió a dormir mejor, a comer con calma, a recibir amigos sin recelo. Cuando contó la historia a una compañera de trabajo, escuchó la frase que más le marcó: recuperaste más que la casa. Recuperaste tu autoridad sobre tu propia vida. Y era cierto. Aquella experiencia dejó cicatrices, pero también reveló una fuerza que ella misma desconocía poseer. Nunca imaginó que enfrentaría amenazas, procesos, policías, abogados. Nunca imaginó vivir con miedo dentro de su propio hogar. Pero lo enfrentó todo y salió en pie. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgullosa no solo de la mujer que era, sino de la mujer en la que se había convertido tras el caos. 2 meses después del incidente, decidió participar en un círculo de conversación sobre límites familiares, organizado por una psicóloga en el Centro Cultural del barrio. Fue por curiosidad, sin grandes expectativas, pero resultó ser una de las experiencias más transformadoras de ese periodo. Al escuchar a otras mujeres relatar historias parecidas, hermanos abusivos, parientes que invadían sus vidas bajo el pretexto de familia ante todo, se dio cuenta de que no estaba sola. Por primera vez, habló en voz alta todo lo que vivió. Contó sobre el cambio de cerraduras, la manipulación emocional, la sensación de ser borrada de su propia vida. No hubo juicios ni consejos vacíos, solo escucha. Y en ese grupo, entre desconocidas que compartían dolores semejantes, encontró un tipo de acogida que no siempre llegaba de la propia familia. Salió de allí más ligera y, lo más importante, con la convicción de que había hecho lo correcto. Poco después, recibió la visita inesperada de su madre, que vivía en el interior y rara vez aparecía sin avisar. La visita no fue casual. Julián había contado su versión de la historia y, como era de esperar, omitió muchas partes. La madre llegó con ese tono típico de quien quiere apaciguar, pero termina presionando. ¿No fuiste demasiado dura? La familia es así, uno se equivoca, pero se perdona. Ella respiró hondo. No quería pelear, pero tampoco iba a callarse. Por primera vez, expuso los hechos con calma, pero con firmeza. Explicó cómo sucedieron las cosas, detalló los abusos, mostró las pruebas. La madre, en silencio, escuchó. Y aunque no dijo explícitamente que entendía, al final del día, antes de irse, le tomó la mano y solo dijo: «Cuídate». Eso para ella fue suficiente, porque ahora, más que buscar aprobación, buscaba paz. Y la paz ya estaba allí, dentro de casa. Con el tiempo, la presencia de Julián se fue desvaneciendo de su cotidianeidad. Los mensajes se volvieron escasos. La distancia se impuso de forma natural. Ella no bloqueó ni cortó el contacto de manera definitiva, pero tampoco buscó la reconciliación. Mantuvo una distancia segura, consciente de que el lazo de sangre no bastaba para reconstruir lo que se rompió por la falta de respeto. Reaprendió a disfrutar del silencio, a valorar gestos pequeños que antes pasaban inadvertidos. Tomar café escuchando música, reorganizar sus libros, dejar las ventanas abiertas sin temor a que alguien entrara y moviera todo de lugar. Su casa, ahora, era de nuevo extensión de quien ella era. Ya no había post-it con reglas absurdas, ni miradas que la hacían dudar de sí misma. Solo ella, con sus elecciones, sus errores, sus aciertos, en plena posesión de su vida.
Cierta tarde, al reorganizar una caja antigua de fotos, encontró una imagen de la infancia, ella y Julián con los pies sucios de tierra, sentados en la acera, riendo de algo tonto. Por unos segundos sintió una punzada de nostalgia, no de la convivencia reciente, sino de aquel tiempo en que todo parecía más simple, cuando bastaba una mirada para confiar. Guardó la foto de nuevo, pero no como quien quiere olvidar, sino como quien elige recordar lo bueno, sin aferrarse a lo que hirió después. Decidió que no odiaba a su hermano, solo que ya no podía permitir que él ocupara un espacio que le costó tanto reconquistar. Y ese límite, ahora, era innegociable. La herida estaba allí, sí, pero cicatrizando. Y cada día que pasaba era un recordatorio de que ella no había perdido la casa. Había, en realidad, recuperado lo que nunca debería haber sido tomado: el derecho de decir, aquí es mío. Unas semanas después, al bajar a recoger un paquete, se encontró con el portero que la acompañó durante todo el proceso desde el inicio. Él sonrió levemente, visiblemente más relajado. «Ahora ya todo está en paz por aquí, ¿verdad?», comentó. Ella asintió con la cabeza y por primera vez desde que comenzó todo el conflicto, se sintió realmente ligera al responder. «Sí, por fin». Ese intercambio simple, cotidiano, tuvo un impacto mayor de lo que esperaba. Fue como si la normalidad hubiera regresado. Un edificio común, una inquilina común, viviendo una vida sin sobresaltos, sin miedos. Y esa simplicidad era lo que más valoraba ahora. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no necesitaba mirar por encima del hombro, ni dormir con la puerta cerrada con 3 cerrojos. La casa había vuelto a ser hogar, y ella, completa. Aquella misma noche, mientras cerraba las ventanas, vio su reflejo en el vidrio del balcón. Era la misma mujer de antes, pero al mismo tiempo otra. Llevaba en el rostro el cansancio de quien enfrentó algo difícil, pero también la firmeza de quien no renunció a sí misma. Pensó en todo lo vivido, en las palabras punzantes, en las miradas acusadoras, en las amenazas veladas, en el miedo, en la rabia, en la soledad. Pero también pensó en el coraje que tuvo para decir basta, para enfrentar lo que debía ser enfrentado, incluso con el corazón adolorido. No se trataba de ganar una pelea, se trataba de no perderse a sí misma. Y fue con ese pensamiento que, aquella noche, apagó las luces y durmió con la puerta del cuarto abierta, como no lo hacía desde hacía meses. Porque ahora, al fin, podía. Meses después, recibió un correo electrónico de Julián. No era un intento de reconciliación, al menos no directo. Él decía estar en otro estado, intentando recomenzar, y que había iniciado un tratamiento para la adicción a los juegos. Contaba, con palabras más honestas de lo habitual, cómo había tocado fondo. Durante mucho tiempo, creí que el mundo me debía algo, y tal vez descargué eso en ti. Me arrepiento cada día de haber cruzado la línea con quien más me tendió la mano. Ella leyó todo con calma, sin prisa por responder. Sabía que no era responsable de su recuperación, y aunque sintiera compasión, no se dejaría arrastrar de nuevo a ese ciclo de culpa y rescate. Aún así, respondió con pocas palabras. Le deseó fuerza, reafirmó sus límites y cerró con sinceridad. Espero que logres convertirte en alguien de quien puedas sentir orgullo, por los dos. Esa respuesta, aunque breve, fue un hito importante. Era la prueba de que podía mantener el corazón abierto sin anularse, que podía tener compasión sin perder la firmeza, y que podía, sí, seguir su vida en paz, incluso con el pasado llamando de vez en cuando a la puerta. En los días siguientes, continuó su rutina con aún más ligereza. Retomó planes que había dejado de lado, comenzó un curso de decoración de interiores, reformó el dormitorio con sus propias manos.
Y con cada nuevo objeto colocado, con cada color elegido, sentía que su historia se escribía de nuevo allí, con detalles solo suyos. Un espacio que antes fue usurpado ahora era el reflejo exacto de la mujer que enfrentó el caos y salió transformada. Ya no era la hermana de Julián, ya no era la dueña de un hogar invadido, sino la protagonista de una vida que por fin le pertenecía por completo. Meses después, al abrir la puerta para recibir a una amiga que venía a visitarla por primera vez desde la Reforma, escuchó un comentario sencillo, pero lleno de significado. «Vaya, este lugar tiene tu esencia». Y era verdad. Cada detalle, cada rincón de la casa ahora llevaba su esencia. No solo estética, sino emocional. Ya no había vestigios del pasado tormentoso, solo una sensación reconfortante de hogar. Preparó café, rió con su amiga, habló de planes futuros con ligereza, como si esa sombra nunca hubiera existido. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que solo estaba allí, sonriendo con sinceridad, porque había enfrentado todo lo que debía enfrentar, sin huir, sin callar, porque tuvo que perder casi todo para recuperar a sí misma. Hoy, cuando piensa en todo lo vivido, no siente rabia, siente aprendizaje. El dolor aún existe, claro, en algún recuerdo guardado, pero ya no la domina. El episodio con Julián ya no define quién es. Define, como mucho, el punto de inflexión que reveló su fuerza. Recuperar su casa fue solo el primer paso. El verdadero retorno fue a su autonomía, a su capacidad de decir no, de establecer límites, de reconocer el valor de su paz. Y tal vez esa sea la mayor victoria. Poder mirar atrás sin encogerse y mirar adelante con la firmeza de quien ya aprendió a proteger lo que es suyo, por dentro y por fuera.